Tiene por objetivo concluir la presentación de los 7 aspectos del etos romántico. El quinto punto es el anhelo de la libertad política, moral y estética. Procuran el dominio y el desarrollo del lenguaje y las formas estilísticas en total libertad, tanto en la poesía como en la prosa, una mayor flexibilidad y universalidad. En este sentido rompen con la teoría clasicista de los géneros y su pureza, así como el seguimiento estricto de los modelos grecolatinos que pregonó el clasicismo, una estricta fijación a los modelos clásicos. En cambio, el romanticismo va a dar un giro a eso y va a promover una clasificación desde la subjetividad del autor y no desde la estilística e imitación de los autores clásicos. Sin renunciar a la sintaxis ni a la disciplina, liberan el lenguaje poético de la gramática y el estilo pomposo, la obligatoriedad de la rima, la obligatoriedad de los recursos clásicos, la retórica pesada, que les parece incompatible con lo natural y lo real. En ese sentido son un movimiento profundamente contemporáneo, vanguardista, que rechaza el modelo clásico por el sobrepujamiento de los autores modernos. Defienden el uso de una lengua libre, sencilla, sin énfasis coloquial y más rica en matices. Y por primera vez se defiende la autonomía de la obra literaria con otras disciplinas, por ejemplo la filosofía. Iniciadores de la estética moderna se independizan ciertos géneros. De ahí que los aportes del romanticismo en la noción de categorías de géneros literarios también va a ser muy importante porque va a dar un giro moderno con respecto a la interpretación de la tradición clásica. Hasta el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, los autores grecolatinos seguían dominando al interior de las perspectivas teóricas del entendimiento de la literatura, pero a partir del romanticismo se rompe con eso y la categoría del yo va a ser el motor o el timón que va a dirigir esta propuesta de la definición de la teoría literaria, de cómo se escribe y qué se escribe. Y van a proponer una nueva perspectiva para estudiar los géneros literarios. Schaeffer puso la intención de explicar la génesis y evolución de la literatura, y los géneros literarios se asimilan a determinadas actitudes fundamentales y se formulan propuestas abstractas de perfil psicológico. Este es el principal aporte del romanticismo, que la categoría ahora no es en torno a la estructura del texto, sino que viene dada por el perfil psicológico del autor, el temple del yo y cómo se impregna en la obra literaria. Goethe va a decir las formas naturales de la poesía, va a proponer 3 tipos de poesía. Una, la que narra claramente, que es la épica, la inflamada por el entusiasmo, que es la lírica, y la que actúa personalmente, que es la dramática. Esas formas naturales pueden aparecer juntas en un mismo poema, es decir, hay 3 elementos que van a influir en la constitución de un poema. Es importante los aportes del romanticismo en torno a los estudios de la poesía y la poesía como género subjetivo. Schiller establece una diferencia basada en la forma de sentir, distinguiendo la poesía ingenua, que es la poesía antigua, la poesía sentimental, que le llama reflexiva y corresponde a la moderna, que incluye la sátira, la elegía y el idilio. Y también en esta misma línea, Hegel, en sus lecciones de estética, va a reformular la tríada clásica de los géneros literarios desde criterios no formales, ¿no? Sino de una perspectiva filosófica, dialéctica, y aquí es clave la relación entre sujeto y objeto. Esta distinción se sigue utilizando hasta la actualidad, y de ahí que hoy día, a partir de Hegel, va a aparecer una distinción entre la lírica, que va a ser un género subjetivo. Eso es nuevo, es un aporte del romanticismo. La lírica como sinónimo de subjetividad, y la subjetividad como género literario gracias a los aportes de la poesía romántica. La épica o narrativa, que es un género objetivo, y la dramática, que es una especie mixta en que muestra tanto la subjetividad de los personajes como la objetividad del sujeto o del autor, ¿no? Del dramaturgo. Entonces son importantes los aportes del romanticismo en la creación de la literatura y de la creación de la escritura del yo. Especialmente privilegiando la idea de la libertad creativa, que es un aporte, esta rebeldía, este rechazo a la norma que imponían los antiguos, y en ese sentido un movimiento profundamente joven, profundamente rebelde. Lo podemos ver en la película Mary Shelley, cómo todos estos jóvenes tienen un anhelo de superar los modelos de la tradición clásica y presentar elementos que ellos van a identificar como propios del mundo moderno.
Pero como les comentaba también, este grupo y este movimiento literario que surge en Alemania se expande por los países protestantes del norte y son todos ellos protestantes. Entonces, va a haber una renovación de la religión. Son movimientos profundamente espiritualistas y de carácter cristiano. Se replantea la relación del ser humano con lo infinito y lo eterno, pero desde el cristianismo. Muchos de los románticos alemanes experimentaron crisis religiosa y momentos de intensa religiosidad. Por ejemplo, Schlegel se convierte al catolicismo en 1808, ¿no? Y atribuye al arte la dimensión religiosa por su relación con el infinito o su deseo de unirse a él. Dicha relación con lo infinito es mística, el deseo de vivir en Dios, y vamos a ver muchos atributos de esto en la poesía, posteriormente la relación entre poesía y religión. La esencia de la moralidad reside en la individualidad humana porque se abre, ¿no? Porque se abre como una morada a Dios. Y Hölderlin va a plantear el panteísmo. Novalis, que les comentaba, este otro autor alemán, va a decir que el poeta y sacerdote eran uno al principio y solo en tiempos posteriores se separaron, pero el verdadero poeta es siempre sacerdote, del mismo modo que el verdadero sacerdote ha permanecido siempre poeta. Y no debería el futuro hacer renacer la antigua condición, y de ahí que vamos a volver a esta idea de los poetas modernos, de los poetas románticos, como poetas vates, como poetas sacerdotes, como poetas visionarios, ¿no? El poeta llena el santuario interior de nuestro espíritu con pensamientos nuevos, maravillosos y placenteros, y estamos, eso todo vinculado con esta idea del yo, con esta idea espiritual, con esta idea del subjetivismo que va a presentar en la forma de sentir y de pensar el movimiento romántico. Y de ahí que va a tener algunas características en Inglaterra y en Francia, ¿no? Que va a ser la evasión en esta exacerbación del subjetivismo, esta exacerbación del yo. Va a aparecer también este yo aislado, este yo incomprendido, este yo melancólico, este yo flemático, ¿no? Este yo que se aleja de la realidad y se encierra en ese mismo yo, ¿no? Este yo psiquiátrico. Posteriormente, recuerden ustedes que el siglo XIX va a avanzar mucho en temas de psicología, ¿no? Con Freud y del psicoanálisis, pero ya están los primeros antecedentes de este yo incomprendido, y de ahí que la evasión sea clave. El culto a la individualidad, la falta de compromiso con el presente y el futuro generan desprecio, nostalgia, su evasión ante todo cuanto les rodea, la creación de torres de marfil, ¿no? Y de ahí que busquen espacios nuevos, la evasión del presente al pasado, lo maravilloso, lo mágico, a lo misterioso y lejano, a lo desconocido y a lo exótico. Y de ahí que esta constante invasión va a impactar en la literatura, y va a haber mucha escritura hacia lo fantástico y al ensueño, con temas orientales y exóticos, la ensoñación y el misticismo, la orgía, la disipación, la exaltación de sensaciones y estados de ánimo influidos por el consumo de sustancias, principalmente a partir del comercio británico en China, ¿no? La llegada del opio, de alucinógenos, el alcohol, el tabaco de América, el alcohol, los perfumes, los paraísos artificiales. Y en Baudelaire lo vamos a ver mucho, en Rimbaud, en Thomas Quincy lo vamos a ver mucho, esta idea del consumo de estupefacientes, el retrato de Dorian Gray, el exotismo, que van a ser también producto del crecimiento de la cultura material, que van a permitir construir este yo subjetivo. Y el remontarse a épocas pasadas, ¿no? En especial en la cultura de la Edad Media, como Sir Walter Scott, que tiene todas recreaciones del ciclo artúrico y temas legendarios medievales. Y de ahí que el espacio en un abanico de lugares y sucesos poco comunes, casi siempre novedosos, a través de coloridos cuadros de costumbres y de hombres, ¿no? El Atalá de Chateaubriand y el paisaje, como ustedes saben, es tan importante, ¿no? Suiza, en Mary Shelley y en los autores, digamos, del norte de Europa. Y de ahí que está este famoso texto también, este famoso poema de Percy Shelley, que habla sobre el vino de hadas, ¿no? Como sobre el consumo estupefaciente al interior del mundo de la poesía, al interior del mundo de las letras. Y va a tener este poema al vino, ¿no? Me embriagué de aquel vino de miel, del capullo lunar de zarza rosa, que recogen las hadas en copas de jacinto. Los lirones, murciélagos y topos duermen entre los muros o en la hierba, en el patio desierto y triste del castillo. Cuando el vino derraman en la tierra de estío, o en medio del rocío se elevan sus vapores, de alegría se colman sus venturosos sueños, y dormidos murmuran su alborozo.
pues pocas son las hadas que llevan tan nuevos esos cálices. Entonces está toda esta idea de la ensoñación, del consumo de alcohol, de cáliz, de la idea de viajar a castillos. También un poco el movimiento romántico es un movimiento que proviene de la burguesía, por ende hace exacerbación también de las condiciones de la vida material. Son movimientos de burgueses, de gente que tiene todos los beneficios de la naturaleza, pero busca un espacio, perdón, de la vida material, pero busca un espacio melancólico a partir de la construcción del yo y los límites del yo con el mundo, los límites del yo frente a Dios, los límites del hombre y el hombre cómo utiliza los beneficios de la técnica, en la naturaleza, para poder aventurarse en la vida, en esa dicotomía, en esa dialéctica entre hombre, espíritu y el sentir, ¿no? El sentir y el cuerpo.